¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a este video. Bueno, con el final de la Segunda Guerra Mundial y el principio de la Guerra Fría, pues había mucha incertidumbre acerca del futuro, ¿no? Sobre cómo la sociedad se iba a convertir, qué es lo que iba a ocurrir y tal, ¿no? Bueno, en el anterior video había hablado un poco acerca del cine de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, en este video vamos a hablar acerca de las distopías, ¿no? Que tiene un poco de similitud con el tema anterior, pero a diferencia de eso, nos plantea unas versiones todavía pues más tremendas, porque no necesariamente es el futuro de la humanidad, sino qué pasaría con la humanidad, ¿no? Con la humanidad superviviente en muchos de los casos, ¿no? Pero sin embargo, pues hay una diversidad de temas. Básicamente son quejas hacia aquello en lo que la sociedad se puede convertir, ¿no? Y tenemos el miedo que se teme, bueno, valga la redundancia, ¿no? Lo que se teme hacia pues el avance de las armas nucleares, que las consecuencias que podrían desembocar de ello y cómo sería el mundo en algunos casos pues posterior, ¿no? También tenemos pues el avance de la tecnología, el miedo que se tenía al avance de la tecnología, el avance de la ciencia. Y algo muy interesante es sobre los gobiernos fascistas, ¿no? Nos plantean en sociedades fascistas que se pueden desencadenar. Entonces son diferentes escenarios, pero digamos que dentro de la distopía, pues son escenarios sumamente aterradores, ¿no? Y bueno, hay que entrar un poco en contexto. ¿Qué es distopía? Bueno, la distopía básicamente proviene de la palabra dis, malo, y topos, lugar, o sea, un lugar malo, un lugar indeseable y planteado en el mundo de la ciencia ficción, ¿no? Tanto en el área de la literatura como en el área de la cinematografía, y en este caso en estos vídeos pues hablaremos en el área de la cinematografía. Bueno, empezamos por la primera película, que es Fahrenheit 451, película del año 1966. Dicha película, basada en el libro de Ray Bradbury, del mismo nombre, nos plantea que los bomberos en el futuro ya no se dedican a apagar el fuego, sino que se dedican a hacerlo, ¿no? Entonces van los bomberos, entran a las casas, como si tuvieran, hagan de cuenta, orden de cateo, pero aquí no muestran ni orden de cateo ni nada. Agarran, van con sus herramientas, desmontan la chapa y cogen y con el lanzallamas queman los libros. O sea, eso es lo que nos plantean. Básicamente lo que nos plantea la película es la quema de los libros. Básicamente Fahrenheit 451 hace alusión hacia la temperatura a la que arden los libros, ¿no? Propiamente. Entonces está prohibido que las personas lean. O sea, las personas solo tienen que ver el televisor, ver programas bastante chungos, y lo que diga el televisor es lo que es, ¿no? Entonces, eso es el modo de entretenimiento. Básicamente, pues los libros no los pueden tener, están prohibidos. Y básicamente, el protagonista, Guy Mountain, que bueno, en la película nos cuentan de que, bueno, cuando va para su casa se encuentra una chica que es un poco idealista y que lee libros y tal, ¿no? Le pregunta que si es feliz. Entonces el protagonista pues se queda un poco como confundido, ¿no? Dice, bueno, según yo sí soy feliz, ¿no? Pero bueno, como que entre comillas, ¿no? Vemos que su matrimonio es como muy construido de manera materialista, ¿no? Al inicio, cuando llega con su esposa lo primero que le pregunta cuando él le comenta que lo van a ascender, le dice, bueno, ¿y cuánto te van a pagar? O sea, porque yo necesito un mueble nuevo. O sea, basado en la relación materialista. Quiere decir que hay una felicidad como muy construida, muy de manera construida ficticiamente por medio del dinero. Y digo ficticia porque, bueno, la felicidad ficticia es así, no hay nada debajo de ello. Y el protagonista empieza a deducir a través de los libros cuando los va leyendo que bueno, que hay un mundo más para explorar, ¿no? Hay que cuestionarse muchas cosas de la vida. Básicamente, cuando el protagonista, bueno, ha robado los libros, evidentemente de manera pues ilegal, porque pues, son ilegales, un día se le ocurre llegar con su esposa cuando está con sus amigas y empieza a leer un libro, y una de sus amigas empieza a llorar. Entonces lo que tenemos es que los libros, que lo que el autor pretende mostrarnos es que básicamente los libros
son, digamos, tienen como sentimientos encontrados hacia nosotros, ¿no? Pero da un gran peso a los libros, ¿no? Por eso, porque nos hacen pensar, nos hacen sentir cosas que probablemente pues no lo vemos, no lo canalizamos de esa manera, ¿no? Y a la hora de leer un libro lo podemos ver desde otra perspectiva. Entonces, básicamente nos plantean eso. El protagonista se revela al final de la película y se vuelve un prófugo, ¿no? Y llega a un lugar que es que está a las afueras de la ciudad, de toda esa ciudad que está, y donde tienen libros y donde se junta con una serie de personajes que, bueno, básicamente pues han leído los libros, pero obviamente porque pueden llegar a quemarlos, los han memorizado, consumen todos los libros, los memorizan y los transmiten de generación en generación, para que no se pierda todo eso. Entonces, muy interesante lo que nos dicen. Hay ciertas diferencias, evidentemente, entre el libro y la película. En el libro, pues nos presentan que tienen un perrito, pero un perro es un perro mecánico, que es como que huele cuando las personas tienen los libros. Aquí en la película, pues no hay ese perro. También tenemos que la chica que le hace como cuestionarse a Guy Mountain sobre la felicidad y sobre la importancia de los libros, pues fallece, ¿no? A medio libro. También tenemos que en el libro nos habla de que ha habido guerras nucleares, ¿no? En la película no nos dicen eso. O sea, interesante, ¿no? Ha habido guerras nucleares en los 60s y parece que las han ganado, ¿no? Entonces es como posapocalíptica, ¿no? Y pues bueno, esas son un poco algunas de las diferencias. Pero básicamente toma bastante la esencia de la novela de Ray Bradbury. Y bueno, es lo que hay que comentar de esta interesante película. También tenemos la película de THX 1138, película del año 1971, que como dato curioso, esta fue la primera película que haría George Lucas. Esta película nos plantea que básicamente en el futuro, no nos dicen en cuál, supuestamente la humanidad vive debajo de la tierra. O sea, no vive en la superficie, vive debajo de la tierra. Y básicamente para que las personas las tengan controladas, les suministran una serie de pastillas para que estén como centradas sobre todo en el trabajo, sobre todo en consumir y tal. La economía es la base de todo en esta película. También nos plantea que la religión, el Estado a través de la religión manipula mucho a las masas, ¿no? Digamos que los protagonistas cuando han cometido algo indebido van con una caja, tienen como un tipo de caja, parece como caja de refrescos, o al menos a mí me recordó eso, que van y tienen la imagen de Jesucristo. Y ahí van y se confiesan, pero resulta que lo que hay detrás de la caja no es nada más y nada menos que una grabadora. Entonces es muy interesante lo que nos quiere plantear. Digo, no voy a adentrarme un poco en eso porque puede ser un poco polémico, ¿no? Pero bueno, es lo que nos plantean acerca de la religión en la película de THX 1138. THX 1138 hace referencia al protagonista. Todos tienen como nombres clave, ¿no? En ese sentido. Entonces tenemos que que el protagonista, por ejemplo, pues empieza como a revelarse poco a poco, no empieza a tomar como que sus pastillas y bueno, tiene sexo con su pareja y tal. Entonces lo ven como muy inmoral, todo eso lo ven muy inmoral, el amor, el sexo lo ven de manera inmoral. Entonces el protagonista lo meten como una especie de, digamos, cuarentena o tal, lo alejan, ¿no? Ya saben, está como un tipo, una cárcel, ¿no? Que no aparenta ser como una cárcel típica, sino está como un espacio en blanco tremendo y con otros de sus colegas, ¿no? Entonces lo que nos plantean es que ese espacio es un espacio en blanco y que al ser blanco no hay como una salida, o sea, el espacio está construido de tal manera que tú lo ves y es como la manera tan psicológica de abordarlo de George Lucas, es como que no hay salida, como que estás en blanco, estás en la nada, ¿no? Estás ahí aislado de los demás. Entonces, la salida dónde está, y de hecho muchos de los escenarios, algunos de los escenarios son así, ¿no? Que están en blanco.
Entonces el protagonista, bueno, al final se escapa, coge un auto, lo roba, que de hecho es muy interesante los autos, la manera como los ponen supuestamente en el futuro. Lo roba y agarra, coge y se va hacia arriba, o sea, hacia la superficie de la Tierra, o sea, escala y va hacia arriba, ¿no? Entonces, interesante lo que nos plantea George Lucas en esta película. Básicamente, pues no vemos que está en medio de la nada cuando escala, cuando va hacia arriba, y vemos que está como en medio de la nada, igual, o sea, igual debajo, igual arriba, o sea, está como en medio de la nada. La diferencia, obviamente abajo hay personas, se ve el subterráneo, se ve el tren, se ve tal, pero arriba está todo desolado, o sea, hay un sol brillante, pero no hay edificios, no hay nada. Entonces, no sabemos cómo continúa la historia. Básicamente nos las plantea para que nosotros nos imaginemos qué es lo que va a hacer THX después de haber escapado de abajo, de la parte de abajo del subterráneo. Entonces, es muy interesante de ver esta película, ¿no? Una cosa muy interesante, todos los personajes no tienen cabello. Al no tener cabello, pues le quitas como la identidad, ¿no? Entonces te dicen que es como que es uno más. O sea, es muy interesante la psicología que maneja George Lucas al quitarles el cabello, al quitarles identidad, deshumanizarlos totalmente. Y bueno, pasamos a otra gran película que es Cuando el destino nos alcance, o por su título en inglés, Soylent Green. Básicamente la película nos plantea que en el futuro es del 73, pero básicamente nos encontramos en el año 2022. En el año 2022 supuestamente hay una sobrepoblación tremenda en la ciudad de Nueva York, particularmente en la ciudad de Nueva York, pero obviamente esto es general, esto es mundial, ¿no? Pero aquí nos centramos en Nueva York y tenemos que, bueno, la humanidad prácticamente hemos acabado con casi todo el ecosistema, con la fauna y la flora, lo hemos contaminado todo, nos los hemos cargado casi todo. Entonces básicamente lo que nos plantean, bueno, la película transcurre de que, bueno, el protagonista, Robert Thorne, vemos que tiene que investigar el asesinato de un magnate, ¿no? Este magnate es el que hace las galletas verdes, que es el Soylent Green. Hay tres Soylent, ¿no? Es el Soylent, el amarillo, el rojo y el verde. El verde es como que el nuevo, ¿no? Entonces supuestamente está investigando el magnate este que es el Soylent, ¿no? Entonces se va adentrando poco a poco y descubre que el Soylent, o sea, las galletas, que es el único alimento supuestamente que pueden comer, o sea, no hay otro alimento, todo lo que es carne, los vegetales, solamente la gente adinerada, que es muy poca, que, o sea, puede comer ciertas cosas, ¿no? Y los demás tienen que comer vegetales, los demás tienen que comer las galletas y no pueden comer vegetales ni carne ni nada de eso. Entonces básicamente lo que nos plantea es que vamos viendo que Robert Thorne, o sea, protagonizado por Charlton Heston, va viendo y encuentra eso, ¿no? De que, o sea, hemos llegado a tal punto que nos estamos comiendo nosotros, o sea, es canibalismo total, ¿no? Pero obviamente nos los disfrazan, nos dicen supuestamente en la película, dicen a través de la televisión, de la que habla, por cierto, una cosa muy curiosa sobre la manipulación mediática, sobre cuestionarse, porque es muy interesante, o sea, cuestionarse sobre lo que te dice la televisión, lo que es lo que te está diciendo la película. Bueno, supuestamente en la televisión, en el mundo de Soylent Green, nos dicen que esas galletas están hechas de plancton, de un de un vegetal y tal, ¿no? Entonces es lo que nos plantean. Entonces, al final pues vemos que el protagonista pues encuentra la verdad, ¿no? Es una película bastante cruda de ver. También tiene un diálogo un poco crítico hacia el machismo, porque por ejemplo el magnate este tiene a la chica que le da todo, o sea, la tiene así viendo acojonantemente. Y bueno, cuando Charlton Heston aparece, pues tiene como un amorío con ella y tal, ¿no? Pero es que hasta el propio Charlton Heston, el propio personaje, también eso
el policía supuestamente héroe también es un poco machista porque hasta dice que es como como un gran adorno, algo así le dice, ¿no? Entonces tiene como esos dotes, ¿no? Es una crítica, si lo queremos ver así, en algunos aspectos. Y cómo la humanidad entra en una catarsis, en una desesperación, porque además como les van sirviendo las galletas, hay una escena donde les van sirviendo las galletas como si fueran a la fila de las tortillas y bueno, desde arriba, ¿no? O sea, te van sirviendo así que es lo que lleva el gobierno y tal, ¿no? Te las van sirviendo. Y resulta que se empieza a desesperar la gente y empieza a haber un caos tremendo, o sea, y entonces llegan uno de estos camiones que aparece aquí precisamente en la portada y agarra y se carga a toda la gente. Y que esos son los camiones que llevan a la gente, que cuando se muere se los llevan y los hacen galletas. Entonces, muy interesante que analizar en esta película: calentamiento global, sobrepoblación, cómo nosotros pues destruimos el ambiente y hasta dónde, o sea, hasta dónde hemos podido llegar, ¿no? Y bueno, la cuestión de clases, la diferencia de clases tremenda y abismalmente. También una cosa muy curiosa, casi no se plantea, es que al principio de la película dice que gente que no es autorizada no puede estar a cierta hora en las calles. O sea, hasta con eso. O sea, no es suficiente con todo lo más, sino hasta con eso. Y bueno, finalmente decir que esta película pues está basada, o más bien inspirada, en el libro de Harry Harrison, Hagan sitio, hagan sitio. Entonces, pues es lo que hay que comentar de esta interesante película. Tiene ciertas diferencias, pero yo creo que la esencia la capta bastante la película. Bueno, eso es todo en este vídeo y nos vemos al siguiente, que vamos a continuar con varias historias muy interesantes. Si gustó el video, darle like y nos vemos hasta la próxima.